Saludos, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios. El título de nuestra lección es De vuelta a Egipto. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que sea Él nuestro Maestro y que nos ayude a salir de Egipto, la mundanalidad. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Veremos tres datos en relación a Egipto. Dato número 1. El símbolo de Egipto es una mosca. Eso lo corrobora Isaías capítulo 7, versículo 18. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 2, menciona a Baal-Zebub, que literalmente se traduciría como el señor de las moscas. Y a esto hace referencia Mateo capítulo 12, verso 24. Beelzebub, príncipe de los demonios. Bien se le puede llamar el señor de las moscas o el príncipe de los demonios. En todo caso, Egipto, su símbolo bíblico es una mosca. Y la Biblia habla de la mosca en relación con el propio Satanás, con el propio diablo. Viéndolo de diferente ángulo, encontraremos que Egipto siempre se relaciona con lo negativo. Dato número 2. A Egipto se le conoce como el país del sur. De acuerdo a Ezequiel capítulo 38, Israel, la tierra santa, queda al centro de la tierra. De Israel al sur queda el país de Egipto, tal como lo podemos ver en la imagen. En Zacarías capítulo 6, en el verso 6, en la versión Reina Valera antigua, dice en la última parte, la tierra del sur. En la Biblia que utilizaba Elena de White, la King James en inglés, dice el país del sur. Ya sea el país o la tierra del sur, está hablando de un mismo lugar, de Egipto. Dato número 3. Dos de los productos estrella del antiguo Egipto eran el pan y la cerveza. Es por ello que los expertos afirman que los faraones eran obesos, tanto así que las casas de fiestas a donde ellos asistían se les llamaba casas de las cervezas. Analizaremos brevemente 5 capítulos de Jeremías. Nos referimos al capítulo 40, 41, 42, 43 y 44. Usted lo puede leer en su tiempo libre. Estos capítulos se conectan con el error fatal de los judíos que emigraron a Egipto. Es interesante notar que el número favorito de los egipcios era el 5. Recuérdense que Moisés creció en Egipto, tenía la influencia de los egipcios, y él escribió 5 libros a los que le conocemos como el Pentateuco, y nos referimos a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, 5 libros. También José estuvo en Egipto y tuvo la influencia de los egipcios. Cuando se encontró con su hermano Benjamín, de acuerdo a Génesis 45, verso 22, José le regaló 5 vestidos a su hermano preferido, a Benjamín. En estos 5 capítulos de Jeremías se muestra el error fatal de los judíos al regresar a Egipto. Profetas y Reyes, en la página 339, el capítulo se llama Llevados cautivos a Babilonia. Resumen los 5 capítulos y dice:
Librado de la cárcel por los oficiales babilonios, el profeta decidió echar su suerte con el débil residuo de los pobres del país, que los caldeos dejaron para que fuesen viñadores y labradores. Sobre estos los babilonios pusieron a Gedalías, repito, Gedalías como gobernador. Apenas transcurridos algunos meses, el recién designado gobernador fue muerto a traición. La pobre gente, después de pasar por muchas pruebas, se dejó finalmente persuadir por sus caudillos, por sus líderes, a refugiarse en la tierra de Egipto. Jeremías alzó la voz en protesta contra ese traslado. Rogó: no entréis en Egipto. Pero no se escuchó el consejo inspirado y todo el resto de Judá, hombres, mujeres y niños, huyeron a Egipto. No obedecieron a la voz del Eterno y llegaron hasta Tafmes. Jeremías capítulo 52, verso 16, Jeremías 43, del 2 al 7. Acá también se menciona de aquellos que fueron a Egipto nuevamente. Jeremías 44, verso 28 se cita: y los que escaparen del cuchillo volverán de tierra de Egipto a tierra de Judá. Noten que el propósito divino nunca fue que regresaran a Egipto, pero como ellos fueron neciamente a Egipto al sur, tuvo que regresarlos nuevamente a la Tierra Santa, pero obviamente tuvieron que pagar el precio. Para entender este error fatal de los judíos regresando a Egipto, entendamos el error fatal de Moisés en relación con la roca de la cual fluía agua. En Éxodo capítulo 17, verso 6, encontramos la orden de Dios hacia Moisés de herir la roca de la cual iba a fluir agua para la congregación. Fue una orden herir la roca. Pero en Números capítulo 20, verso 8, encontramos otra orden de Dios a Moisés. En esta ocasión, no de herir la roca, sino de hablarle a la roca, y de la roca iba a fluir agua. Pero Números capítulo 20, verso 11, registra que Moisés desobedeció esa orden. En lugar de hablarle a la roca, la hirió 2 veces y fluyó agua. Y por esa desobediencia, Moisés no entró a la tierra prometida. Pero, ¿qué es lo que hizo Moisés? Moisés arruinó el simbolismo, porque la roca representaba a Cristo, de la cual iba a fluir agua, vida. Herir la roca una vez implicaba que Cristo tenía que morir solo una vez. Y es por eso que Dios le dio la orden a Moisés de hablarle a la roca en la segunda ocasión y no de herirlo. Porque si lo hería, implicaría que Cristo tendría que morir 2 veces, lo cual no era necesario. De igual manera, Dios en el Antiguo Testamento permitió que su pueblo fuera llevado a Egipto y estuviera cautivo en Egipto, porque esto se tenía que repetir en el Nuevo Testamento. Su pueblo tenía que ser llevado a Egipto, pero en este caso Egipto espiritual, solo una vez. Y es por ello que se negó a que su pueblo regresara a Egipto, porque no era necesario que el pueblo del Nuevo Testamento regresara por segunda vez a Egipto, solo tenía que estar una vez. Esto implica que todo lo relacionado al pueblo de Dios en Egipto debe de ocurrir con el pueblo actual de Dios. Es decir, Egipto, el faraón, el río Nilo, la matanza de los primogénitos, todos estos elementos deben ser símbolo de algo que se repetirá en nuestro tiempo. Y la clave para descifrar todos estos elementos será descubrir qué representa, qué simbolizó José, el que estuvo en Egipto. El libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo José y sus hermanos, en la página 244, dice: la vida de José ilustra la vida de Cristo. Es decir,
José en el Antiguo Testamento fue un representante de Cristo. Veámoslo desde este ángulo. Génesis capítulo 41, verso 46 muestra que José tenía 30 años cuando empezó a gobernar en Egipto. También Lucas capítulo 3 en el verso 23 muestra que Cristo tenía 30 años cuando empezó su ministerio. José tenía 30, Jesús tenía 30 juntos cuando empezaron un proyecto nuevo. José existió en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento. José representó a Cristo. De igual manera, con los otros elementos deben ser simbólicos, y me refiero a Egipto, al faraón, al río Nilo, a la matanza de los primogénitos. Todo eso debe ser simbólico de algo que tiene que ocurrir en el Nuevo Testamento. Veámoslo punto por punto. Punto número 1. Egipto, ¿qué simboliza? Hemos demostrado que Egipto queda al sur de la Tierra Santa, es decir, Egipto se relaciona con el sur. Isaías capítulo 14, verso 13, hablando de los deseos del diablo, dice: subiré al cielo, por encima de las estrellas, al lado norte me sentaré. El cielo queda al norte. Si el cielo queda al norte, entonces al sur queda la tierra, es decir, el mundo. Egipto queda al sur, la tierra queda al sur, implicando que Egipto es símbolo del mundo. Egipto simboliza la mundanalidad. En el libro Servicio Cristiano, el capítulo se llama Condiciones que prevalecen en el pueblo de Dios. En la página 50 dice: la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Veamos otra cita inspirada. Consejos sobre el régimen alimenticio, en el capítulo Frutas, cereales, legumbres y hortalizas, en la página 379 dice: hemos estado regresando a Egipto más bien que yendo hacia Canaán. Noten que en las dos citas que hemos dado lectura no dicen que llegó la iglesia a Egipto, solo dice que va rumbo a Egipto o estamos yendo a Egipto en lugar de ir a Canaán. Lo interesante de esta segunda cita de Consejos sobre el régimen alimenticio, página 379, es que se da el año, dice carta 3, 1884. Repito, carta 3, 1884. Que se nos quede, 1884. Se dice que la iglesia iba regresando a Egipto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, dice que simbólicamente o espiritualmente en Sodoma y en Egipto el Señor fue crucificado. Es decir, como Sodoma y Egipto son símbolos de mundanalidad, de pecado, donde hay pecado se crucifica de nuevo a Cristo. Basado en Apocalipsis 11, 8, espiritualmente o simbólicamente en Egipto se crucifica nuevamente a Cristo. Veamos lo que dice el libro denominacional, lo que todo adventista debería saber sobre 1888. En la página 40 dice: bajo su liderazgo de Butler y Smith, líderes de la iglesia adventista, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad lo hubieran crucificado. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Los que rechazaron el mensaje en 1888
Sus nombres están registrados como asesinos de Jesús porque espiritualmente se crucificó nuevamente a Cristo al rechazar el mensaje. Apocalipsis 11:8 dice que en Egipto se crucifica espiritualmente o simbólicamente a Cristo. Puesto que el liderazgo y luego el pueblo rechazaron el mensaje en 1888, de esa manera se crucificó nuevamente a Cristo. El haber crucificado a Cristo simbólicamente muestra que como iglesia estamos en Egipto, en la mundanalidad, repitiendo la historia del Israel antiguo. Punto número 2. El faraón. ¿Qué simboliza? Lo primero que debemos dejar claro es que el faraón era un líder, es decir, tenía un liderazgo. El faraón antiguo debe representar a un liderazgo en la era del Nuevo Testamento. Pero para identificar a qué liderazgo se refiere, debemos ver las dos características principales del faraón antiguo. Característica número 1. El faraón honró a José más que a todos los hombres de su época. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 41, verso 40 al 44, donde se registra que el faraón puso a José sobre toda la tierra de Egipto y toda rodilla se tenía que doblar ante José. Característica número 2 del faraón. El faraón envió a los egipcios hacia José para pedirle alimento, en este caso trigo. Y eso lo podemos leer y comprobar en Génesis capítulo 41, verso 55, donde el faraón dijo: id a José. ¿A dónde lo envió? A José. Entonces el faraón honró a José. El faraón envió a los egipcios a José. Recordemos que José representó a Cristo. Es por ello que el José del Nuevo Testamento es Cristo. Y el único liderazgo que honró a Cristo en el Nuevo Testamento fueron los apóstoles. Tanto lo honraron que dieron su propia vida. Y fueron los apóstoles los que enviaron a los gentiles a Cristo como fuente de salvación, implicando entonces que el faraón del Antiguo Testamento simbolizó o representó al liderazgo de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces definimos que el faraón es símbolo del liderazgo de la iglesia. Éxodo capítulo 1, verso 8 dice: se levantó otro faraón que no conocía a José. Este faraón que no conocía a José debe de representar a un liderazgo que no sigue a Cristo en la era del Nuevo Testamento. Y se refiere al liderazgo de la iglesia adventista. ¿Cómo lo sé? Servicio Cristiano, en la página 50, dice la inspiración: la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Noten que la iglesia, junto con su liderazgo, ha dejado de seguir a Cristo, su líder. En términos bíblicos sería un faraón que no conoce a José, que no conoce a Cristo, que no sigue a Cristo, que no obedece a Cristo. Hablando de este faraón, de este liderazgo, en Éxodo capítulo 5, versos 6 y 7, el faraón que no conocía a José, el liderazgo que no sigue a Cristo, ordenó no dar más paja al pueblo para hacer ladrillos. Lo que significa no dar más paja, significa no dar ninguna ayuda al pueblo. Y es justo lo que hoy está ocurriendo con el liderazgo. Cuando el pueblo, los laicos, piden ayuda económica al liderazgo, no le dan ninguna ayuda. Y cuando se lo dan, se lo piden de regreso. Y no solo de regreso, sino que aún piden intereses. ¡Qué vergüenza! Tal como se pronosticó en el tipo, se repite en el antitipo. Un faraón que no conoce a José, un liderazgo que no sigue a Cristo. Punto número 3.
los niños varones muertos en el río Nilo. ¿Qué simboliza? Éxodo capítulo 1 verso 22 muestra la orden dada de matar a los niños varones en el río Nilo y dejar vivas a las niñas. ¿Cuál era el objetivo detrás de todo esto? Bueno, el objetivo era matar a Moisés como profeta, es decir, no permitir que surgiera el libertador, en este caso el profeta Moisés. Eso fue en el tipo, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo se cumple esto? ¿Cómo mueren o cómo se pierden los hombres miembros de la iglesia adventista? ¿Y cómo se salvan las mujeres? Cuando se convierte un hombre a la iglesia adventista, tiene que decidir o guardar el sábado o no guardarlo. Pero puesto que por lo general los hombres son los que sostienen el hogar, sostienen a su familia, hablando económicamente, ellos se ven en un dilema: o seguir trabajando en sábado y mantener a su familia, o no trabajar en sábado y no tener recursos para mantener a su familia. Y puesto que el liderazgo y la iglesia misma no tienen un sistema de apoyo para los nuevos conversos, para que puedan sostener a sus propias familias, estos hombres se ven obligados a salirse de la iglesia y seguir trabajando en sábado, en el mundo. De esta manera los hombres, los miembros de la iglesia, se mueren en el río Nilo, se pierden en el mundo. Esta verdad es evidente al analizar a la membresía total de la iglesia adventista a nivel mundial. Recuérdese que la iglesia adventista está distribuida en 13 divisiones. Analicemos una división, la división de Suramérica. Del total de los miembros en Suramérica, el 56.8% de sus miembros son mujeres. Más de la mitad de los miembros de la división de Suramérica son mujeres, mostrando que es verdad lo que estamos analizando. Los hombres se pierden, los hombres se van, mueren en el río Nilo, mueren en el mundo por falta de apoyo de parte del liderazgo y de la propia iglesia hacia ellos. Pero detrás de todo esto, el objetivo de Satanás ha sido que no surja el profeta pronosticado para nuestro tiempo, del cual habla Malaquías 4:5. Mirad, Dios envió al profeta Elías, nótese, a un hombre, el profeta Elías. Testimonios para los ministros, bajo el título Exhortación y Amonestación, en la página 475, dice: la profecía debe cumplirse. Si debe cumplirse, es que cuando ella lo escribió no se había cumplido. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Esto es Malaquías 4:5. Sigue diciendo: alguien, no muchos, alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando él aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Notemos cuidadosamente que Malaquías 4:5 tenía que cumplirse en nuestro tiempo, y lo afirma Testimonios para los Ministros en la página 475. Y hace referencia a un profeta, no profetiza. Un profeta es un hombre, un varón. Una profetisa es una mujer. Pero la promesa de Malaquías 4:5 y de Testimonios para los Ministros, página 475, es de un profeta, de un varón como profeta. El objetivo del demonio al matar a los niños varones en el río Nilo era impedir que surgiera y se levantara el profeta Moisés, un varón. En el Nuevo Testamento, el objetivo de ahogar, de matar, de hacer perder a los hombres era que no surgiera el profeta Elías en nuestro tiempo. Pero así como fue derrotado
el demonio en el Antiguo Testamento y surgió libertador, el profeta Moisés, de igual manera en nuestro tiempo ha sido derrotado el demonio y ha surgido el profeta Elías en nuestro tiempo con su mensaje del día grande y terrible. Un mensaje para la iglesia. Punto número 4. La matanza de los primogénitos. ¿Qué simboliza? Para ello, lean en su tiempo libre Éxodo capítulo 12. Leeré Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 477, donde se interpreta Éxodo 12. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 477. El capítulo es la educación de nuestros hijos. Dice: cuando Dios estaba a punto de destruir a los primogénitos de Egipto, ordenó a los israelitas que reunieran a sus hijos de entre los egipcios y los recogieran en sus propias casas y que salpicaran los dinteles de las puertas con sangre para que el ángel destructor la viese y pasase por alto sus hogares. Esta es una obra, mi obra, dice la sierva del Señor, y la obra de toda madre que cree la verdad. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se han separado del pecado y de los pecadores. Y el ángel destructor les seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. Para más amplitud de este tema, léase Ezequiel capítulo 9. Sin embargo, aquí se está diciendo que así como ocurrió la matanza de los primogénitos en Egipto, recuérdese que la iglesia hoy está en Egipto también, así como ocurrió la matanza en Egipto de los primogénitos, de aquellos que no tenían la sangre del cordero en la puerta, en el dintel de su puerta, entraba el ángel destructor y los mataba. De igual manera hoy, en la iglesia, los que no tengan el sello del Dios vivo en sus frentes serán muertos por el ángel destructor. Verdaderamente se repetirá la matanza que ocurrió en Egipto. Punto número 5. Cristo mismo y no Moisés sacó al pueblo de Egipto. Leamos Éxodo capítulo 13, verso 21. Dice: y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Quién iba en la nube, en la columna de fuego? Dios. De acuerdo a 1 Corintios 10, verso 4, muestra que era Cristo el que guiaba al pueblo de Israel en el Éxodo. Tanto Moisés y el pueblo seguían la nube. El que los guiaba era Cristo, literalmente, porque la Biblia dice que Cristo estaba en la nube, en la columna de fuego. Eso ocurrió en el primer Éxodo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ocurrirá también un segundo Éxodo. Y la promesa está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 75. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 75 dice: Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo, voy a leer otra vez esto, Él mismo se hará cargo del rebaño. Notemos que Cristo mismo se hará cargo del rebaño, pero del rebaño actual, del pueblo actual. Patriarcas y profetas, en el capítulo llamado el Éxodo, en la página 288 dice: en uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo custodiará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. Notemos cuidadosamente
así como Cristo iba en la nube de día y en la columna de fuego en la noche, guiando el movimiento del Éxodo y protegiendo el movimiento, de igual manera en nuestro tiempo dice la promesa que Cristo estará en la nube de día y estará en la columna de fuego de noche. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo en la gran lucha final. Ciertamente el Señor nos mostrará maravillas como en el día que salieron de Egipto. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal, suscríbase y recibirá un video cada semana. También puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Vengamos en ayuda del Señor contra los fuertes. Este mensaje debe ser compartido. Así haremos todos una parte en esta obra vital